Hablarle de Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe de todos nosotros. Diga, Abraham es mi padre por la fe que él me heredó para que yo creyera en un único Dios, en su Hijo y en el poder de su Santo Espíritu. Amén. Váyase al libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Génesis 12, versículos 7 y 8. Y póngase de pie y léalo juntamente conmigo. Si no trajo Biblia, aquí está en la pantalla para que usted pueda también leerlo a un solo golpe de voz. Génesis 12, versículo 7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora dele una vuelta a la página y váyase a Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18. Dice así: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tierra, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Y edificó ahí altar a Jehová. Ore después de mí. Bendito Dios y Padre eterno, grande y poderoso, Dios verdadero que cumples tus promesas, que haces pactos con tus escogidos, que nunca has fallado a tu palabra, porque tú no eres hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepiente. Tus dichos y tus promesas son tesoros que nos dan certeza, que no hay Dios más que tú, Dios verdadero y grande en poder, Dios que ama y lo hace sin condiciones, que nos conoce que somos polvo, pero aún así de nosotros tiene memoria. Hoy te pedimos que veas en nosotros un pueblo que anhela adorarte y que desea hacerlo en espíritu y verdad, que busca ver tu rostro y por ello se esfuerza para vivir en santidad. Enséñanos a consagrarnos para ti. Creemos en el poder de tu Santo Espíritu y en la mediación de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Abraham es llamado en la Biblia el padre de la fe. Él es el ejemplo de adoración.
La adoración comienza cuando estamos convencidos que somos creación, que somos hechos por un Creador supremo. En eso fundamentamos una fe que nos hace diferentes a muchos seres humanos. La cultura es parte de entender que esta palabra tiene su origen en el culto racional, un culto que usted entiende, un culto que sabe que se debe dar y que se debe hacer. Cultura viene de esa palabra, culto, culto a un Dios, un ser superior. En este caso, el de nuestra fe, a un Dios creador, sustentador de todo lo que crea, que es un ser personal con capacidad para hablar, oír y actuar, con atributos superiores comparables a la grandeza de su creación. Por eso la palabra de Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso Dios, cuando hablaba con Abraham, le decía: voltea a ver las estrellas en el cielo. Y no ve usted las estrellas que realmente hay en el cielo. Si estuviera en un desierto, vería cómo no hay un lugar donde no se manifieste el brillo de una estrella. Está plagado el cielo de estrellas. Es tan inmenso, es tan gloriosa la creación, es tan indescriptible la belleza que tiene la creación, como es tan indescriptible, tan glorioso, tan magnificente nuestro Dios que la creó. Por eso es nuestro culto racional, porque no le rendimos culto a un perro, no le rendimos culto a un gato, no le rendimos culto solamente a una estrella como el sol. Le rendimos culto al Creador del universo completo, al Creador de todo ser viviente. Amén. Nuestra fe es rendirle culto a un Dios creador, sustentador de todo lo que crea, que es un Dios personal, que tiene personalidad, que tiene capacidad para hablar, oír y actuar, con atributos superiores, comparables a la grandeza de su creación. Él se revela de forma sobrenatural, y por lo mismo Él escoge a quien se revelará. Como consecuencia y en virtud de la fe y la disposición de su corazón de la persona a la que Él escoge, no se revela a todos, se revela a gente especial, a gente especial. Se le revela al que le cree y le obedece. Cuando Dios le habló a Abraham, Dios le dijo: sal de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Le obedeció. Primer punto positivo de Abraham: le creyó y le obedeció. Luego después Dios se le revela, ya que está en la tierra de Canaán, ahí en la puerta del cielo, Betel, y en Jai, dice, en el occidente. Y Dios le dice: ves el polvo del desierto, ves las estrellas de los cielos, si puedes contar el polvo del mar o la arena del mar, y puedes contar las estrellas del cielo, así será la descendencia que yo tengo preparada para ti. Y la tierra donde estás pisando, esa tierra yo te la daré. Recórrela en toda su extensión, porque esta tierra es tuya. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó.
Dios nos da esas magníficas promesas a usted y a mí, ¿sí o no? Ok. Pero ¿sabe lo que hizo Abraham después de que recibe la promesa? ¿Lo leyó? ¿Alguien me puede decir qué hizo Abraham? Levantó un altar y adoró. Puso un sacrificio, porque dijo: el que me está hablando no es otro ser humano, no es otra criatura creada, es el mismo creador del cielo, es el mismo que creó cielos y tierra, es el mismo que sustenta todo el universo. Y dice que levantó a Abraham un montículo de piedras, puso leña y en ellas puso un sacrificio, porque él entendió que quien le hablaba no era otro ser semejante a él, el que le hablaba era... Y aún Dios, por la cultura, nosotros entendemos de cualquier civilización que a los dioses, aún a los que son de barro, de metal, de yeso, de madera, se les presentan sacrificios, se les levantan altares, porque en esas culturas, aunque son culturas ignorantes, hay una cosa que no ignoran, que si tienen un Dios, ellos deben de creer que su Dios es superior a ellos. Pero qué terrible, mis hermanos, lo que está sucediendo hoy día en la iglesia. El 70 o el 80% de la gente que viene a una iglesia, que se congrega con el cuerpo de Cristo, piensa que Dios es su sirviente. Le da tristeza, que no es digno de adoración, que creen en un Dios que es historia. Leen la Biblia como si estuvieran leyendo un relato histórico del National Geographic, de algo que creen que tal vez pudo haber o no pudo haber sucedido. Pero Abraham no conocía la palabra, porque aún no se escribía un solo libro de la palabra. Él entendió por la creación que el creador era un ser sobre todo lo creado. Dice el escritor del libro de Romanos que la misma creación le da testimonio al hombre de la inmensidad de Dios, porque lo que existe da testimonio del poderío del Creador, de la inmensa sabiduría. Sencillamente su cuerpo, su mente, que graba todo, de noche, de día, esté dormido, esté como sea, su mente se acuerda de todo. Abraham no tenía la Biblia, mis hermanos, pero cuando a Abraham le reveló Dios su existencia, lo adoró. Primero le creyó, y en el lugar donde él dijo: Dios se me reveló, ahí empezó a adorar. Y no se quedó con adorarlo en medio de Betel y en Jai, sino que donde él levantó su tienda en medio de Betel y Jai,
ahí se llevó también su adoración a su casa, donde él vivía. Ahí dice la Escritura que ¿qué hizo él? Edificó de nuevo un altar. Edificó de nuevo un altar. Y después dice que entró en la tierra y Dios le dijo: cámbiate, cambia tu tienda, cambia tu vivienda, cambia donde tú vives, porque yo te voy a mostrar al lugar donde tú vives. Y al lugar donde Dios le llevó, lo movió cuando Dios le prosperó. Dice que hubo contienda entre los siervos de su sobrino Lot y los siervos de él, porque los pastos y los pozos no eran suficientes para la cantidad de ganado que ellos tenían. Dios engrandeció a Abraham, y no solamente a Abraham, a su parentela. Y le dijo Dios: sepárate de tu sobrino. Y Abraham, con todo un corazón dispuesto, entendiendo quién lo había sacado de la casa de sus padres, de sus tradiciones. Oye, en estos pocos años, Dios me ha hecho un hombre inmensamente rico. Me ha dado seguridad. Nada me ha faltado. Tengo salud. Mi esposa tiene salud. Y sobre todo tengo una promesa de descendencia. Yo no tengo por qué aferrarme a cosa alguna. Tengo un Dios. Hace un rato nuestro hermano leyó una porción de un salmo que es un canto muy popular en la iglesia pentecostal. Dice que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas, que uno tiene que experimentarlas cada mañana. Y Abraham lo sabía. Dios no te da una bendición y dice: cuídala, porque de estas bendiciones yo no reparto todos los días. Dios dice: yo soy Dios, y a quien me agrada yo le doy bendición todos los días. Y todos los días las bendiciones de Dios son mejores. Por eso dice el Señor: la gloria venidera, la gloria postrera será mejor que la primera. Amén. Entonces Abraham entendió que quien estaba bendiciéndole no era un ser como nosotros. El profeta dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice, Él cumple. ¿Cuál era la promesa de Abraham? Y la promesa de Abraham está en Génesis capítulo 12, versículo 4. Él le daría descendencia, y de esa descendencia surgiría una gran nación. Y también dice que Él le bendeciría, porque si usted va a tener descendencia, va a tener necesidad de proveer a esa descendencia. ¿Ok? Y dice: y haré que tu nombre sea reconocido. Hoy día usted se acuerda de Abraham, ¿sí o no? Como el padre de la fe. Los judíos siempre mencionan que ellos son hijos de Abraham. Le dio Dios
las promesas y Dios las cumplió, porque Dios es Dios. Entonces Abraham entendió. ¿Y qué hizo Abraham? Que levantó un altar. Entendió que Dios era Dios. Hace rato le decía, mucha gente que se acerca a la iglesia se acerca porque quiere la bendición de Dios. Yo no quiero la bendición de Dios como prioridad. Yo quiero conocer más de Dios, porque la bendición de Dios me va a perseguir y me va a alcanzar, porque esa es parte de la promesa de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces yo quiero conocer al mismo Dios de Abraham y quiero adorarle como lo hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció y adoró a Dios. Obedeció y adoró a Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de usted? Jesús lo dijo claro y enfáticamente. Dios busca, y ahora es el tiempo que Dios lo busca, adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Y un adorador es una persona que sabe y que reconoce que quien le habla es el mismo Creador, que las cosas maravillosas que él pueda ver a su alrededor las creó ese Dios, y ese Dios merece que usted le dé culto. Usted hoy en esta mañana vino a rendir culto a Dios. Usted cuando le dice a su pareja, vámonos, a sus hijos, como dijo la pastora hace un momento, ¿cuántos trajeron a sus hijos? Le dijeron, vámonos al culto. Y culto es porque usted viene aquí a rendir culto a Dios. Usted viene a presentarse como un sacrificio vivo, presentando su cuerpo como su culto racional. Hoy Dios no le va a decir que salga y que busque en el monte 12 piedras o 24 piedras y levante un altar donde pueda poner leña, y luego que salga a buscar una víctima para degollarla y sacar la sangre y cortar las partes para ponerlo sobre la leña y la sangre rociarla sobre el altar. Dios quiere que hoy en su corazón usted edifique ese altar. La semana pasada hablamos del primer altar, que es el altar de la oración y del ayuno. Pero el segundo altar que Dios quiere que usted y yo edifiquemos, y de eso se trata esa predicación, el segundo altar es el de la santificación, el de la santidad. Porque sin santidad, mi hermano, nadie verá a Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios. Váyase a Hebreos capítulo 12. Ahorita quiero preguntarle algunas cosas. Hebreos 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, usted y yo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, gente que está alrededor, ángeles que están alrededor, sea ángeles caídos o sean ángeles que sirven al Señor, los tenemos alrededor y son testigos nuestros. Dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, por el cumplimiento de la promesa que su padre le había dado, de poner todo bajo estrado de sus pies, porque él sabía que no dejaría que su cuerpo viera corrupción cuando él se entregara como cordero. Dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiero hacer un paréntesis ahí. Jesús menospreció toda burla, todo rechazo, toda injuria, y menospreció lo más tremendo, el oprobio que Jesús recibió y que fue más pesado en él, fue la contradicción. Días antes, mis hermanos, Jesús entró en Jerusalén. ¿Y cómo lo recibieron? Como un rey. Le cantaban hosanas, aventaban las capas para que pasara el burrito por donde él iba montado. Y ese día todos querían matarlo. Todos querían ver la sangre de Jesús derramada mediante el castigo. Buscaron el castigo más cruel para él. Y sin embargo, él lo soportó. Porque él se sabía hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? 17. Ok, espero que un día haya esto más ¿o cuántos están dormidos? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Ok, gloria sea Señor. Los agarré dormidos. Él se sabía hijo de Dios. ¿Y qué es lo que debe saber un hijo de Dios? Que Dios es poderoso, que Dios da promesas y que se cumplen las promesas. ¿Ok? Reconocía que Dios era Dios. Y eso es algo tan... Mire, ¿qué te hace diferente del que va a la casa, a la hierbería, vaya? Dicen la hierbería de la Santísima. Y compra un remedio para que pueda ser bendecido en su negocio y para que el que le está robando los clientes sea perjudicado. ¿Qué te hace diferente? Cuando tú también vienes a la iglesia a buscar que tu negocio sea prosperado, cuando tú también vienes a la iglesia como irías a la hierbería a buscar un remedio para que todo ataque que estás sufriendo sea cortado. ¿Qué te hace diferente? Lo que hace diferente a esas personas es que ellos piensan que pueden comprar la bendición de Dios porque Dios es un mercader a su entendimiento. Me das, te doy. Pero Dios no es así. Dios es Dios. Y si Dios no te da nada, como quiera, si tú entiendes que Dios es Dios, aún así le vas a adorar. Sepa usted, rey, dijeron Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que si el Dios eterno no nos rescata del horno de fuego, aún así no le vamos a adorar a usted. Seguiremos adorando a Dios. No lo adoraban porque los rescatara, lo adoraban porque Él era Dios. Y ellos habían decidido consagrarse para Dios. ¿Qué significa santificarse? A ver, no todos. Ser de uso exclusivo para Dios. Hay mucha gente que dice, no, esta persona es muy santo porque siempre se porta bien. No.
Los diablos saben engañar y portarse muy bien. Lo que no saben hacer los diablos es reconocer a Dios como su autoridad. Santo significa que es una persona que sabe que es posesión de Dios. Profano significa aquella persona que se vende a otros dioses y que rinde culto a otros dioses. No, hermano, usted está mal, porque a mí me han enseñado que solamente los apóstoles son santos y los papas. Pues las papas, mis hermanos, y no las mujeres pontífices, las papas pueden ser santas. ¿Verdad? Los utensilios del templo eran el pan de la proposición que se presentaba, era el aceite que se presentaba de la unción en el templo, era cosa muy santa. El vino que se presentaba como libación era cosa santa. El grano, la harina, los palominos, cuando se consagraban para Dios, decían: esto es santo, y santo quiere decir es para que Dios lo use. Santificación es decir, mi tiempo le pertenece a, mis talentos le pertenecen a, mis recursos le pertenecen a. Hay gente que dice, pues yo decido lo que hago con mi diezmo. ¿Es correcto decir eso? ¿Qué es lo incorrecto? Primero, no es tu diezmo, no es tuyo, es de Dios, no es tuyo. Primero, eso es, mi tiempo me pertenece. No, no te pertenece. Mis talentos me pertenecen y yo decido en qué los empleo. No, no te pertenecen. Mire, tan es así que el apóstol Pablo dice: pues has sido comprado con precio, y un precio muy alto, la sangre del Hijo de Dios. Y tú no te perteneces. Eso significa santificación, cuando uno dice: ya no me pertenezco a mí mismo. Eso es santificación. El segundo altar que usted tiene que edificar es el altar en esta casa. Cuando usted le dice: Señor, este es el altar que yo te presento, mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, o todo lo que yo llegue a hacer o llegue a tener, te pertenece. Mi corazón. Por eso Jesús dice: ¿dónde está tu corazón? Una persona que ha alcanzado el nivel de santidad que Dios demanda de él es aquel que tiene su corazón en el cielo. Ahí en el cielo están sus tesoros, no aquí. Aquel que declara su confianza en Dios es aquel que es capaz de enfrentar la situación más difícil en su vida, porque confía en lo que Dios va a hacer. Sadrach, Mesach y Abednego
Abed-Negó presentaron su sacrificio vivo. Dice que el horno se calentó 7 veces más caliente que de lo normal. Y dijo el rey Nabucodonosor: échenlos al fuego. Y cuando los guardias se acercaron para empujar a los 3 siervos de Dios, las llamas alcanzaron a los guardias y los consumieron en ese momento, de tan caliente que estaba el horno. Y de repente, así a la distancia, en la puerta, viendo a la puerta del horno, el rey Nabucodonosor dice que no echaron a 3 hombres ahí en el fuego. ¿Y en qué momento entró ese 4º hombre? Porque 4 hombres veo yo en el fuego, y el aspecto del cuarto es como de un príncipe. El que se santifica, mis hermanos, sabe que puede presentarse en el holocausto, y quien va a estar en el holocausto con él es Jesús. Dios va a estar en tu alabanza, Dios va a estar en lo que tú presentes, Dios va a estar siempre, en todo momento, contigo, cuando tú te santificas para Dios. Y santificar, mis hermanos, no es rectitud. La rectitud es parte de la santificación. No es justicia. La justicia es una consecuencia de la santidad. Santidad significa: yo soy de Dios. Dios determina lo que quiere hacer conmigo. Yo voy a donde Dios me indique que tengo que ir. Yo me he unido a Jesús en un yugo. ¿Quién estaba con Sadrach, Mesach y Abed-Negó? Jesús, el ángel de Jehová. Cuando tú vives tu vida en santidad, ¿sabes lo que haces? Llevas a Jesús a tu lado. Llevas a Jesús a tu lado. Llevas al Espíritu Santo y haces las cosas que debes de hacer. Presentas tu cuerpo en sacrificio, no lo que quiera tu carne, sino lo que quiera tu espíritu. Los hijos de Dios son los que caminan guiados por el Espíritu Santo. Y los que caminan guiados por el Espíritu Santo son los que buscan ir a donde está el altar de Dios. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Había un grupo de amigos y uno de ellos estaba enfermo, paralítico, posado en un lecho. Una persona santa reconoce que hay un Dios creador, ¿sí o no? ¿Le cree a Dios, sí o no? Okay. El libro de Santiago dice que si hay una persona enferma en casa, ¿qué tiene que hacer? Llévela con los ancianos. Que los ancianos oren por esa persona, que lo unjan con aceite, que la persona pida perdón por sus pecados, ¿sí? Y la oración de fe y la oración de intercesión de los ancianos sanarán al enfermo, ¿sí o no? Okay. Una persona que es santa, ¿qué es lo que haría si cae en enfermedad? Pues ir al hospital.
hospital, pues claro, ¿verdad? ¿A qué voy a la iglesia? Ahí me van a hablar de la palabra, no van a sanarme. Porque Dios es un mentiroso. Porque la palabra de Dios está escrita a base de mentiras. ¿Qué haría un hijo o alguien guiado por el Espíritu Santo? Jesús estaba en casa, la casa estaba llena y llegaron unas personas con su amigo que estaba paralítico y no encontraron manera de entrar a donde estaba Jesús. ¿Qué es lo que hicieron? Agarraron unas cuerdas y subieron al enfermo a la azotea. Me imagino el enfermo en medio del desierto, en camilla, y abrieron un agujero en el techo por donde ellos calcularon que estaba Jesús y bajaron al enfermo. ¿Qué es lo que sanó al enfermo? La fe de aquellos que le habían creído a Dios. Si usted no le cree a Dios, no es cosa de Dios, no es persona de Dios. ¿O es mentira lo que escribe la palabra? María y Marta le hablaron a Jesús: Señor, ven porque tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús le dijo, cuando llegó a los 4 días y ya Lázaro pedía, le dijo a María y a Marta: no se pongan así, hombre. No les he hablado y les he predicado que si creen verán la gloria de Dios. No importa que Lázaro esté enfermo, yo he venido aquí para despertarlo. Digo, que esté muerto, yo he venido aquí para despertarlo. Eso es empezar a entrar en un proceso de santidad. Santidad es creerle a Dios. Santidad es creerle a Dios. El altar que tú tienes que empezar a levantar no es el de santidad de me voy a portar bien en mis fuerzas. No, el primer altar, segundo altar es empezar a creerle a Dios y hacerlo con toda la fe que Dios haya puesto en ti. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y el escritor del libro de los Hebreos dice: acérquense ustedes, porque no se han acercado ustedes al monte que ardía en llamas, al monte en que había sentencia, que aun si un animal se acercaba, el tal sea matado con dardo o apedreado. No se acercaron a oír la voz temible de Dios como bocina. No se acercaron a ver ese monte donde los truenos eran espantosos, que el mismo Moisés dijo: tengo gran temor. No, se han acercado ustedes a Jesús, a la Nueva Jerusalén, rodeada de aquellos que ya están en la presencia, aquellos que son los primogénitos de los que habrían heredado la salvación, aquellas almas de los que están partiendo cada día con el Señor. Ahí se han acercado a la Nueva Jerusalén, al trono de Jesús, al trono de gracia. Ni están resistiendo hasta la sangre para creerle a Dios, para vivir la vida como Dios quiere que la vivan. Versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os exige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama y azota a todo el que recibe por hijo.
si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no tienen padre y no son hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? De eso se trata la santidad, mis hermanos. Obedecemos a todo mundo, pero a Dios no le obedecemos. Mucha gente que dice, no, yo voy a la iglesia, yo adoro. Sí, pero lo estás haciendo correctamente. Lo estás haciendo correctamente. ¿Cuándo empieza el día del Señor? En la tarde, a las 6 de la tarde del día anterior. ¿Cuándo termina? A las 6 de la tarde del día siguiente. En ese tiempo tú estás haciendo lo que debes de hacer. ¿Le adoras al Señor? ¿O le traes aquí la tarde anterior, te fuiste y te pachangueaste, te embriagaste y al otro día ya te da hasta flojera levantarte temprano? El día anterior, igual que lo hicieron los que levantaron al becerro de oro en el desierto mientras estaba ausente Moisés. Esa noche estaban, dice Josué, Señor, gritos de guerra oigo en el campamento. No, Josué, no son gritos de guerra. Son la gente que se está emborrachando y está haciendo orgías y está haciendo todo lo que la carne les exige que hagan. ¿Por qué? Yo le hago un favor a Dios cuando vengo, ¿sí o no? ¿Cuántos le hacemos un favor a Dios? No, eso no es santidad. Si tú piensas que le haces un favor a Dios, no, y que no me diga nada el pastor, porque entonces ya no vengo, y a ver cómo le hace Dios. No, a ver cómo le haces tú el día que estés en el infierno. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. La verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió a la primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Dios llama a la santidad, hermanos. Y la santidad a veces no nos gusta que nos diga que estamos haciendo las cosas mal. Usted se puede estar cansando ahorita y ya decir, ay, el pastor no le afloja. No le afloja. Mis hermanos, yo he estado, y mi esposa es testigo, yo he estado en las bodas y después de que me dan de comer, le digo, Chuchis, ¿a qué hora nos vamos? No, es que espérate. Y toda la gente, oye, ¿y a qué horas se terminó la cosa esa? No, pues todavía pagaron otras 2 horas más, porque estaba el carnaval a todo lo que daba. ¿Sabe lo que significa el carnaval, verdad? Me supongo que entienden. Carnaval viene de carne, la fiesta de la carne, ¿ok? Y aquí nadie puede
danzar, ni levantar los pies, ni nada. Pero ¿qué tal cuando empieza Caballo Dorado? Hágase un lado, hágase un lado, por favor. Si lo hago para la carne, ¿cuánto para el mayor, el que creó la carne? Amén. No quiere decir que se ponga aquí a bailar eso aquí, pero significa que usted tiene que hacer mejor en las cosas para con Dios que para el Dios de este mundo. Que usted no tiene excusa para dejar de hacer algo que Dios le ordena. Y lo que la Biblia nos ordena es darle culto a Dios. Presente su cuerpo como sacrificio vivo, porque ese es el culto racional. A veces estamos esperando que el primo, que la prima nos invite a algún lugar para no venir al culto, y ya tenemos un pretexto. ¿Por qué? Porque decimos, Dios está aquí, mi prima, mi cuñado, mi tío, mi lo otro. La santidad significa el que no aborrece padre, madre, hermano, trabajo, todo, por mi causa, no es digno de mí. Esaú vio el momento, dijo, tengo hambre, mi carne me demanda, y perdió su primogenitura. No sea usted así. Dios es un Dios poderoso. Yo le rindo culto a un Dios que tiene inmenso poder. Tiene inmenso poder. Sé ponerme en mal con mi familia, porque lo hemos hecho mi esposa y yo. Y nos han dejado de hablar por años, por causa de nuestra fe. Pero al final regresó y restableció todas las cosas, y la gente entendió que nosotros rendíamos culto a un Dios poderoso. Amén. No importa lo que le pongan enfrente. Un día, y aquí está Vicente que me va a comprobar, un día renuncié a mi trabajo, bien pagado y todo, porque no era de testimonio. Pedí perdón a quien tuve que pedir perdón en ese momento, pero dije, no, este trabajo me es perjudicial, me va a causar problemas con Dios. Voy a estar bien con el mundo, pero no con Dios. Dije, vámonos. Vámonos ya. El día que anunciaron mi retiro de la empresa, ahí estabas, Vicente, cuando lo anunció Patricio. Sí. En octubre. Llegué a mi casa y dije, ahora sí voy a descansar. Le dije a Chuchis, unos cuantos meses sin trabajo. Y estaba en el patio, disfrutando el patio que nunca disfrutamos. Y que llega la llamada, oye, supe que renunciaste, vente a platicar conmigo porque deseo contratarte. La honra a Dios tiene su recompensa. Primero es Dios y el obedecerle. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Obedéceme y ríndeme culto. Ese es el segundo altar, mis hermanos. Incline su rostro. Padre, gracias te doy, Señor, por tu bendita palabra.